Muchísimas gracias a las colegas del Instituto de las Américas que tuvieron, digamos, la gentileza de invitarnos, porque yo siempre hablo a título del equipo de trabajo con el que hacemos este tipo de investigaciones, de invitarnos a compartir con ustedes una reflexión que, a propósito de este debate, decidí construirla a partir de esa imagen que tienen ustedes. Es un letrero en un inclinato de Bogotá, y a propósito de varias preguntas que nos estamos haciendo hace algunos años, como la triste episodio de un niño afrocolombiano que fue envenenado aquí en Bogotá debido a unos problemas muy fuertes de racismo, y la pregunta: ¿por qué seguimos siendo tan racistas? ¿Por qué vivimos unas experiencias tan profundas de discriminación? ¿Y cuál es el papel que la escuela y particularmente los saberes escolares de las ciencias sociales tienen respecto a este fenómeno? Así que desde ese lugar, pues me he permitido preparar un texto que voy a tratar de compartir de manera comentada, en el cual yo voy a plantear una hipótesis que está en diálogo con el trabajo que ha hecho Alejandro Álvarez Gallego en un análisis muy serio sobre la relación ciencias sociales de escuela en la década de los 30, el trabajo de Marta Cecilia Herrera sobre el lugar de los textos escolares de las ciencias sociales entre 1900 y 1950, sobre la construcción de una identidad nacional profundamente excluyente, profundamente racista, profundamente disgregadora, digamos, de una posibilidad de entender esa conflictividad que nos ha atravesado históricamente, para, digamos, señalar que aunque enfrentamos tiempos de discursos multiculturales, no voy a presentar, yo voy a leer mi texto. Entonces ya quería nada más provocar, digamos, un estado de impacto con esa imagen, porque el texto tiene que ver justamente con una relación conexa entre la historia de la escuela y la experiencia concreta que tenemos con la multiculturalidad. Somos uno de los países que ha producido y ha exportado los discursos más interesantes sobre la educación intercultural, sobre la educación multicultural, sobre la educación, pero tenemos una profunda marca de racismo y de discriminación. Y eso no puede mirarse si no se entiende también qué pasó en 2 siglos de escolarización, y sobre todo me interesa insistir en, voy a retomar una tesis, digamos, que es la que plantea Alejandro Álvarez, y es el lugar que van a tener las ciencias sociales en la construcción de una serie de regímenes de representación y de discursividad sobre lo nacional, y cómo ese momento preciso que se va a dar en las primeras décadas del siglo XX, luego va a vivir una especie de abandono en la relación escuelas-cientistas sociales, y van a quedar anclados algunos elementos que yo considero que son herederos del viejo modo de pensar colonialmente la condición de la nacionalidad colombiana. A lo largo de 2 siglos, la escuela se ha constituido en la institución del saber que educa y disciplina a las culturas, y por ello ha sido objeto de complejas tensiones y disputas por su control. Yo propongo analizar las conflictividades que ha enfrentado el proyecto educador del Estado Nacional y sus promesas de progreso e igualdad para las poblaciones que reconocemos de la alteridad étnica, esas llamadas los indios y los esclavos en la etapa colonial, y reconocidos contemporáneamente como los grupos étnicos bajo las categorías de pueblos indígenas, afrocolombianos, comunidades negras, raizales y palenqueras. La escuela, como emblema del saber oficial, contiene una dimensión epistémica que opera de forma concreta a través de los saberes escolares de los currículos, pero también de los rituales de las prácticas escolares, esas que han legitimado las izadas de bandera, el homenaje a los héroes de la patria y la eterna deuda con una libertad que nos otorgaron en los procesos independentistas. Los trabajos realizados por Marta Herrera, María Isabel Mena y Sandra Soler evidencian ya desde hace una década que los textos escolares de ciencias sociales han producido una invisibilización y o distorsión
tanto de la historia como de las culturas indígenas de afrodescendientes. En ese mismo sentido, estos estudios recalcan la presencia de representaciones estereotipadas que circulan en estos materiales de enseñanza y que se nutren a la vez por rituales escolares donde se produce la reductibilidad ontológica del indígena o del afrocolombiano. Eso que Stuart Hall llamó el estereotipo como naturalización del otro, la espectacularidad del otro puesta en tarimas que folclorizan y reducen la presencia a una presencia no histórica, no política, sino a una experiencia de orden cultural folclorizada. Desde este punto de vista, estamos de acuerdo entonces en que los discursos y las representaciones que han surgido a través de los textos escolares de la última década del siglo XX produjeron un efecto muy importante en el debate sobre la invisibilización y el estereotipo de estas poblaciones. Sin embargo, es importante retomar algunos elementos históricos para comprender qué fue lo que sucedió, que no fue posible que se transformaran las propuestas de formación y enseñanza en las ciencias sociales y por el contrario se mantuvieran ciertos sesgos que reducen y estereotipan a estas poblaciones. La primera idea que quiero plantear es que nosotros somos herederos, y lo quiero plantear en el sentido de la larga duración, de un tratamiento jurídico que desde el periodo colonial le confirió a los indios y a los negros dos lugares distintos, diferenciados y además jerarquizados. Esa tradición jurídica se va a ver reflejada de una manera muy concreta en el modo de producir el discurso de la nación y de la identidad nacional a principios del siglo XX, y han sido utilizadas para marcar la diferencia racial y cultural, significando al otro como un otro que proviene del pasado. La influencia de esta tradición jurídica tiene que ver con lo que nosotros hemos denominado la teología del indio, que fue la que dio lugar a ese corpus denso y profundo del protectorado de las leyes de Indias sobre las poblaciones que fueron sometidas a la institución de la encomienda y del resguardo, y a la teología del esclavo, que digamos representa un largo debate de la Iglesia en términos de definir la condición o no de humanidad de los esclavos, hecho que digamos en su proceso de definición permitió que la trata negrera y la empresa esclavista pudiera, digamos, desarrollarse en medio de un fenómeno colonial católico. Entonces, la diferenciación jurídica va a producir representaciones distintas y situadas de manera muy particular sobre el indio como el buen salvaje que se puede cristianizar, que se puede adoctrinar, que se evangeliza y se hace parte de la iglesia y luego se hará parte de la nación, y del esclavo como un ser atávico, representante de lo salvaje, de lo no cristiano, con quien habrán, digamos, una serie de deudas históricas en términos de esa definición de su lugar y su papel en la historia de la nación. A este fenómeno de tradición jurídica se asocian otros dos elementos. De una parte, lo que ha señalado Álvarez en el sentido de que el criterio para definir los contenidos de las disciplinas que se enseñan en la escuela depende de la legitimidad que tengan afuera del campo de la pedagogía. Esto quiere decir que finalmente, al menos para el periodo de la primera, ¿tenemos que salir? Sí, quiero saber porque me parece que es... ¿No? Sí, porque está hablando de... Es que para que es posible, sí. Eso pensé, no sé. No, es una... Yo creo que es una... Sí, no es una... Claro que no. No, pero es una señal de evacuación. Yo creo que es una señal de evacuación. Está muy vaga. Se disparó, es posible que se haya disparado. Es una alarma que se usa también. Un carro con megáfono. Cuando hay problemas de ¿Problemas de qué? aquí lo llamamos de tropel.
la piedra, los gases, los estudiantes. Entonces se asocia lo que Alejandro Álvarez ha planteado como la producción y la definición de lo que se debe enseñar en la escuela como algo que se produce por fuera del campo de la pedagogía y que de manera muy precisa en la primera mitad del siglo XX tiene que ver con la configuración de los saberes de las ciencias sociales. Estamos hablando entonces de que la escuela va a estar definida y orientada en términos de esos saberes escolares por los cientistas, los emergentes cientistas sociales de principios del siglo XX. Un plano de la realidad tiene que ver con el hecho de lo que yo he denominado libres pero no ciudadanos. Como se sabe, la legislación que reguló las acciones de los españoles en ultramar diferenciaba a indios y a negros. Esto explica por qué para el siglo XVI se cuenta con un corpus de leyes de Indias que sirvió como instrumento para encomenderos, curas, doctrineros y misioneros. Este modo de representar y gobernar a indios y a negros da cuenta de las concepciones ontológicas y teológicas que sustentaron su diferenciación y su jerarquización, lo cual será un asunto que se mantendrá vigente hasta muy avanzado el siglo XX. Los indígenas y los africanos estaban ubicados entonces en diferentes posiciones del orden colonial. De manera oficial se debía proteger a los indígenas, tanto como explotarlos. A los africanos, en condición de esclavos, aunque tenía que respetárseles algunos derechos consagrados en el marco de la empresa esclavista, era un poco sistemático y desigual el tratamiento que se regulaba respecto a ellos. En ese plano, el desenvolvimiento del proceso independentista dio lugar a varios fenómenos de tipo jurídico y político que determinan el devenir de los procesos que luego tuvieron que ver con estas poblaciones. Aparecen entonces leyes que establecen cambios y modificaciones en las formas de reconocer a los indios y a los negros. Surge el fenómeno abolicionista. Sin embargo, lo interesante es que durante un largo periodo de tiempo se va a producir lo que Allen Hell ha denominado el limbo de los negros en los censos. Después de la abolición, los negros no vuelven a aparecer solamente hasta 1991 en condición alguna demográfica, de localización o de referenciación como ciudadanos de la nación. La Constitución de 1886 omitió explícitamente referencia alguna a la existencia de los indígenas y de los negros como integrantes de la nación. Queda establecido entonces que estas poblaciones no cuentan con un lugar en el proyecto de la nación que se define en esa Carta Constitucional y quedan confinados a lo que se denomina una marginalidad jurídica, que solo será superada hasta finales del siglo XXI con la reforma constitucional que inaugura la multiculturalidad en Colombia en 1991. Bueno, entonces, ¿qué sucedió con estos protagonistas de la historia durante casi un siglo? Lo interesante es hacer notar que van a ocurrir, al menos en el terreno de lo que tiene que ver con la enseñanza de la historia y de las ciencias sociales, dos fenómenos que se van a relacionar con la propia historia de las ciencias sociales. En el caso de las poblaciones negras, se va a producir un largo proceso de invisibilidad que luego será Nina S. de Friedman quien va a denunciar en la década de los 70 ante la emergencia de un campo que la antropología colombiana no había considerado como pertinente y era referido a los estudios de la gente negra. Nina de Friedman dirá, en tono alegórico y casi de denuncia, que los antropólogos colombianos no se han interesado ni se han ocupado por el estudio de las poblaciones negras y han producido un fenómeno de invisibilidad de su existencia, de su aporte cultural y de su historia como parte de la nación colombiana. De otra parte, es interesante también notar que detrás de este planteamiento existe un rasgo referido a la reductibilidad histórica, es decir, el hecho de haberlos dejado localizados y situados explícitamente, en el caso de los manuales escolares, solo lo que tiene que ver con los apartados referidos al periodo colonial y a sus referencias como esclavos, objetos de mercancía y sujetos de misiones católicas, como en el caso de San Pedro Claver. Este largo proceso al que me estoy refiriendo permite comprender entonces el lugar que ha tenido la escuela en la producción y en la forma de tramitar los regímenes de representación que todavía hoy hacen parte de las mentalidades de muchos y muchas colombianas y que seguramente sirven para comprender por qué, a pesar de las grandes alegorías a la multiculturalidad y los saludos a la bandera, a la diversidad étnica,
Hemos perdido en los últimos 20 años 3 lenguas indígenas y se han presentado más de 400 denuncias por fenómenos de racismo, exclusión por razones de raza y discriminación lingüística y cultural en distintos lugares del país. Otro plano de la realidad: misiones y ciencias sociales escolares. Para mediados del siglo XX, la educación pública en los territorios habitados por las comunidades indígenas estaba bajo lo que se conoció como la educación misionera y confinada a lo que definieron los geógrafos del momento como los territorios nacionales, geografías que Margarita Serge denominará la nación al revés, territorios salvajes, inhóspitos, ocupados por pueblos incivilizados y reducidos a la vida salvaje, tal como lo definía la Ley 89 de 1890 para referirse a los pueblos de indios. En estas circunstancias, mientras los indígenas y los pueblos negros estaban concurridos al tema de las misiones, en las escuelas oficiales de las ciudades colombianas y de algunas de las regiones rurales que fueron cubiertas por la expansión escolar, se enseñaba de manera muy particular la historia y la presencia de indios y negros en las escuelas primarias y en el bachillerato. Este proceso de escolarización, que fungió de manera paradójica en un país configurado entre los valles interandinos y una otra nación reducida a los territorios nacionales, es lo que produce una pregunta sobre de qué comunidad imaginada estamos hablando cuando nos referimos a la construcción de la nación, o acaso estamos hablando de una doble comunidad imaginada, una andinocéntrica localizada en las capitales de los valles interandinos, donde fungieron los manuales de enseñanza de las ciencias sociales, nutridos por el debate de los cientistas de la época, y otra localizada en las zonas de selvas, maniguas y valles de los ríos del occidente, de la Orinoquía y de la Amazonía. Por esta razón, es muy importante cuestionar la narrativa que se fundó en un nacionalismo que fue excluyente, pero que a la vez incorporó la presencia de los negros y los indios en sus epopeyas escolares sobre la fundación de la nación. Lo interesante es encontrar que desde 1930, y justamente por el papel que va a tener el debate sobre el pueblo, el alma nacional y la cultura popular, los cientistas sociales van a producir un efecto muy importante en la escuela, un efecto que no podemos olvidar, pero que a su vez, desde nuestro punto de vista, ayudó a producir la reductibilidad de los pueblos de la alteridad del mundo. Estamos hablando de los aportes que se produjeron. ¿Cómo voy de tiempo? Necesito que me digan cómo voy de tiempo porque uno pierde aquí. Yo creo que 2 minutos. Okay. ¿Sí? Sí, pues desde que empecé a grabar, sí. Entonces voy a adelantar un poco para... 6. Ah, más. Bueno. Estamos refiriéndonos a lo que podemos reconocer como el indigenismo en los textos escolares, resultante del interés y el afán del Ministerio de Educación de la época de los 30 en excavar y poder profundizar sobre el pasado nacional, dando un especial interés al tema de la presencia de los pueblos indígenas como fundadores de culturas precolombinas. Quiero resaltar 4 textos que con sus nombres permiten entender la reductibilidad que van a producir estas experiencias de los dispositivos de los manuales escolares en una de las formas, digamos, de discriminación y de reductibilidad. El texto de Juan Clímaco Hernández, Prehistoria Colombiana de 1936, el texto de Julio César García, denominado Los Primitivos, de 1951, y el texto de Teresa Arango, referenciado justamente en la obra de Alejandro Álvarez, Precolombia, Introducción al Estudio del Indígena Colombiano, en 1954, en los cuales se va a producir una reductibilidad muy importante de imágenes y de representaciones que reducen la presencia del indio a un tiempo histórico, a un espacio y a unas relaciones de poder que lo desconectan del presente contemporáneo. De otra parte, se va a producir entonces el fenómeno de la denominada invisibilidad negra de la cultura, la invisibilidad de la población en la cultura negra, lo cual además ha sido remarcado en los estudios realizados por Sandra Soler y por Marisabel Mena, quienes muestran que los textos escolares que han circulado con importancia a partir de los años 60
han dejado totalmente silenciada la presencia de la gente negra en lo que tuvo que ver con los procesos independentistas. Incluso la mayoría de los textos omite el fenómeno de la revolución haitiana como precursora de los fenómenos independentistas del continente, argumentando, según algunos historiadores productores de textos escolares, que la revolución haitiana no tiene nada que ver con la descolonización del Imperio Español. Otro plano de la reductibilidad tiene que ver con haber construido una geografía, haber configurado una geografía escolar que produjo la representación de los territorios de la nación y los territorios nacionales. Los territorios de la nación son territorios de tierras altas, climas medios, ubicados en las geografías de la andinidad, donde la gente es ilustrada, trabaja, estudia, hace música, toca violín, tiene buenos modales, come maíz y hace parte de la cultura católica, versus las gentes y las poblaciones de los territorios nacionales, donde la Iglesia, a través de las misiones, trata de civilizar. Son geografías inhóspitas, salvajes, llenas de animales que producen daño, de enfermedades que no tienen cura, climas que no permiten cultivar las artes, las ciencias ni los oficios nobles. En ese sentido, y para terminar la presentación, quiero insistir en un concepto que me gusta mucho que ha propuesto Alberto Villot para referirse al no evento. Al no evento como esa manera a través de la cual la historia oficial niega y silencia, invisibiliza y pide y logra una hegemonía al no narrar, no contar y no hacer visible acontecimientos históricos que han sido protagonizados por quienes han sido configurados históricamente como sujetos de la subalternidad. Ese es el caso que Trujillo estudia para mostrar por qué la revolución haitiana es un no evento en el conjunto de la historiografía oficial latinoamericana y no se considera ni siquiera un emblema importante para hablar de Bolívar. Incluso muchos omiten hablar de las relaciones de Bolívar con esos negros afrancesados, libertos tempranos, que tenían muy claro que la ilustración podría ser un mecanismo para lograr la libertad. No es difícil concluir entonces que podemos estar frente a un multiculturalismo expreso, pero que no tiene una reforma curricular en el terreno de las ciencias sociales. Desde mi punto de vista, y es la hipótesis sobre la cual estamos trabajando, esto tiene que ver seguramente con el distanciamiento que las ciencias sociales como disciplinas empezaron a tener del mundo de la escuela, de la formación de maestros. Por esa razón tenemos grandes logros en materia de doctorados y maestrías en lo que tiene que ver con estudios culturales, estudios de la afrocolombianidad, estudios sobre movimientos indígenas, que no tienen nada que ver con los discursos que circulan diariamente en las escuelas, con las imágenes que están en los textos escolares y que por eso hacen que los niños colombianos se pregunten ¿qué hacen los indígenas en la universidad? Los negros no solamente juegan fútbol, además pueden hacer ciencia, como fue el caso de la presencia de nuestro ilustre científico Raúl Cuero en una población de Quindío, donde fue invitado para dictar una conferencia sobre creatividad y la mayor sorpresa de muchos de los maestros era que justamente fuera un afrocolombiano de Buenaventura, que había sido conocido como basquetbolista en la época de los 80, quien ahora fuera a dar una conferencia sobre los procesos de la mesa. Stuart Hall insiste, la estereotipia es una experiencia que se sitúa en la psicología de los sujetos, naturaliza, reduce, focaliza la mirada, nos hace resbaladizos a la posibilidad de percibir completo al otro. Yo creo que finalmente, entre el primitivismo de los textos escolares de los años 30 y el multiculturalismo de las últimas páginas de los textos de ciencias sociales de los años 90, no ha corrido mucha transformación. Nuestros docentes siguen utilizando las definiciones y las construcciones conceptuales que se produjeron en el momento y en la época en que las ciencias sociales vieron importante el acontecer de la escuela, antes de la orfandad a la que se tuvieron que ver reducidos los maestros, las escuelas y los manuales escolares, ahora en manos de los complejos editoriales que llenan de fotografías y de imágenes muy coloridas la diversidad en una nueva etapa de reductibilidad que nosotros hemos denominado folclorizar la cultura y despolitizar
a los pueblos étnicos. Muchas gracias.